Capítulo 6. Una dura verificación de la realidad. Los ojos de la muerte se clavaron en la piedra púrpura que sostenía en la mano. Era un mineral plagado de imperfecciones, y en su interior, un torrente de maná se arremolinaba violentamente, girando de un lado a otro como si intentara liberarse. Esto no es un cristal de datos, pensó tras inspeccionarlo con atención. Tras tantos años jugando a Yggdrasil, casi podía reconocer tesoros instintivamente y este ciertamente parecía uno, pero aún distaba mucho de ser un cristal de datos real. Como uno de los objetos más fundamentales de Yggdrasil, los cristales impulsaban la economía de los 9 mundos hasta el punto de que ciertos cristales, cargados con datos específicos, podían valer tanto como un objeto divino. Aunque se encontraban en zonas de alto nivel, eran prácticamente útiles para todo. Encantar y crear equipo, adquirir habilidades, personalizar avatares y PNJ. Momonga aún recordaba a un jugador de raza angelical que había usado miles de cristales para mejorar un objeto basura hasta convertirlo en divino, solo porque, en sus propias palabras, tenía una habilidad muy buena y no quería perderla. Él mismo no era inocente a ese crimen. ¿Cuántos cristales había quemado Ainzo Algoun para alcanzar su forma ideal? No sería mentira decir que muchos sueldos y bonificaciones de fin de mes se gastaron en cristales precisamente para ese propósito. Por suerte, los cristales de personalización de apariencia eran relativamente baratos. De lo contrario, muchos miembros del gremio se habrían arruinado tras diseñar sus creaciones. Aquellos fueron tiempos oscuros para las reservas de oro del gremio. Objeto mágico de apreciación. Las llamas que representaban sus ojos de Overlord brillaron intensamente por un instante antes de volver a la normalidad. Nada, pasaron los segundos y la habilidad seguía sin activarse. Justo cuando estaba a punto de rendirse, una ventana de estado apareció frente al cristal, iluminando sus ojos de nuevo. La mayor parte mostraba signos de interrogación, pero lo que pudo leer lo hizo contener sus pensamientos. Este no era un tesoro cualquiera. Tenía 3 funciones, pero la que más llamó la atención de Momonga fue que estas piedras mágicas eran enormes baterías de maná. Maná puro, almacenado en un cristal, esperando a ser usado. Entre la gran variedad de consumibles de Yggdrasil, solo había un objeto que, por mucho que los jugadores rogaran, los GM nunca implementaban. Pociones de maná. Las clases mágicas del juego eran cañones de daño increíblemente poderosos, y lo único que las frenaba eran sus reservas de maná. Incluso Ulbeck sufría de ese problema. Tenía el mayor daño explosivo de todo el gremio, pero si no podía terminar una pelea antes de quedarse sin maná, estaba prácticamente muerto. Sin dudarlo, metió el cristal en su inventario. Debería seguir adelante y reunir algunos más antes de que se acabe el tiempo, susurró, fijando la mirada en la gran entrada que conducía al siguiente piso. El trabajo, en palabras de cualquier jugador, había sido satisfactorio. Tras una hora de farmear, limpiando suelos que abarcaban desde tundras heladas hasta selvas vibrantes y llenas de vida, Momonga ya había recolectado miles de cristales de maná. De vez en cuando, los monstruos dejaban caer objetos como escamas, pieles o cuernos. Aunque aparentemente inútiles, tras inspeccionarlos con todos los objetos mágicos de evaluación, decidió quedárselos. Si Yggdrasil II siguiera los mismos patrones que su predecesor, esos materiales serían útiles para profesiones no relacionadas con el combate. Si bien Ainzo Algoun no contaba con muchos jugadores dedicados por completo a esos roles, muchos adoptaron sus profesiones para facilitar la aventura. Un par de niveles en alquimia para preparar pociones de emergencia o en herrería para reparar armas tras una mazmorra eran bastante comunes. Sin embargo, existían los llamados profesionales del estilo de vida. Muchos de ellos eran jugadores humanos o enanos que, sin necesidad de invertir en niveles raciales, dedicaban cantidades desmesuradas de tiempo a alcanzar los 100 niveles en sus profesiones específicas. También existían algunas razas heteromórficas conocidas. Dependiendo de su nivel de personalización y del estilo de vida que siguieran, podían aprovechar al máximo sus rasgos raciales en sus respectivos campos de especialización. Al parecer, a un gran grupo de jugadores no les interesaba mucho la exploración ni el JCJ. Preferían pasar el tiempo en las bulliciosas metrópolis de los 9 reinos, dedicándose a fabricar armas, pociones, pergaminos y cualquier otra cosa útil para los gremios, impulsando así el comercio y la distribución de recursos. Pero lo más importante es que algunos de los gremios más poderosos apoyaban activamente a estos supuestos profesionales del estilo de vida para que cosecharan los frutos de su trabajo, comprando recursos al por mayor incluso a precios superiores al valor de mercado.
¿Quién podría olvidar al jugador que obtuvo la clase especial de chef legendario tras invertir miles de horas? Sus platos eran muy codiciados, ya que consumirlos otorgaba beneficios equivalentes a portar otro objeto divino. Al ver esto, muchos gremios se centraron en el jugador para intentar descubrir los requisitos de adquisición de su clase. Tras una brutal oleada de ataques PK, donde incluso un solo paso fuera de la zona segura significaba una muerte segura, el jugador bajó al nivel 1 y abandonó el juego poco después. En cuanto al plato legendario, desapareció y nunca volvió a aparecer en los 9 reinos. Si quería fundar un gremio, necesitaba unos ingresos considerables de oro. Podría ir ganándolo poco a poco desde el nivel 1, pero eso le llevaría más tiempo del que tenía. Después de todo, era un trabajador responsable que pasaba 12 horas al día encerrado en una oficina oscura. Subconscientemente, esperaba que esos gremios competitivos, respaldados por miembros ballena que no se inmutaban ante la idea de gastar más que el presupuesto mensual de comestibles de una familia suburbana, compraran sus artículos por una gran cantidad de oro cada vez que tuvieran la oportunidad. Conocía bien a ese tipo de jugadores. No jugaban por diversión, jugaban para ganar. Sus egos inflados, alimentados desde la infancia, no les permitían sentirse inferiores a los demás. Si tuvieran la opción de acelerar su progreso en el juego, no dudarían en usar sus tarjetas de crédito corporativas. Momonga suspiró mientras miraba el reloj en el lateral de su HUD, sorprendido de lo rápido que había pasado el tiempo mientras disfrutaba. Esto debería ser suficiente. La beta ha durado más de lo que esperaba. Ya no puedo seguir conectado, murmuró, guardando las últimas piedras de maná en su almacenamiento. No me había quedado despierto tan tarde desde los días de gloria del gremio, rió para sí. Miró a su alrededor, al suelo de la mazmorra al que había ascendido. Era simplemente hermoso. Aunque el cielo era de piedra, el resplandor de los cristales incrustados relucía como los cielos descritos en las historias que su madre le contaba de niño. La vegetación era exuberante y vibrante, y las aguas cristalinas. Con solo contemplarla, se sintió reconfortado. Sabía que, una vez que cerrara sesión, no podría volver. ¿Y quién sabía cuándo se lanzaría oficialmente la versión completa del nuevo título? Podrían pasar meses, años sin noticias, o incluso podrían cancelarlo por completo. De mala gana, levantó la mano y la saludó, intentando abrir el panel de usuario para cerrar sesión, pero curiosamente, no pasó nada. ¿Un error? Volvió a intentarlo con la otra mano, pero por mucho que agitara los brazos, no hubo respuesta. Tendré que informarle a uno de los GM. Aunque no me caen muy bien, deberían poder desconectarme remotamente, ¿no? Se llevó los dedos a la sien y activó la habilidad mensaje, intentando contactar con los administradores. Clic. La llamada se cortó al instante en cuanto la inició. Una sensación inquietante recorrió la espalda de Momonga, y por un instante, un pensamiento inocente cruzó su mente, poniendo sus nervios a flor de piel. La molestia y el miedo gritaban en su interior. Algo extraño estaba sucediendo. Las leyes que regulaban los juegos de realidad virtual de inmersión total eran increíblemente estrictas. El simple hecho de no poder acceder al panel de usuario era completamente ilegal en cualquier MMO, por no hablar de la ausencia de un administrador para resolver problemas dentro del juego. Era imposible que una megacorporación como la de Yggdrasil no se diera cuenta de algo así. Su paranoia aumentó rápidamente, nublando sus pensamientos y, extrañamente, las palabras de Ulbert resonaron en su mente una y otra vez. Realmente desearía poder despertar en otro mundo. Una luz verde lo rodeó, acallando los gritos. Sus pensamientos, antes dispersos, se calmaron y se alinearon, volviéndose claros como el agua. Momonga se quedó paralizado como una estatua antes de ser bombardeado por ese resplandor una y otra vez. Cada vez que encontraba paz, las emociones volvían a surgir, desbordándose, solo para ser apaciguadas una vez más, lo que irónicamente lo perturbaba de nuevo. Tras este ciclo de 1-2 que lo atrapó durante varios minutos, la conciencia de Momonga finalmente alcanzó un estado de armonía. Seguía paranoico, pero no lo suficiente como para despertar el brillo que reprimió sus emociones. ¿Era esa la pasividad de los no muertos contra las alteraciones mentales? Susurró, cubriéndose el rostro esquelético con la palma de la mano. ¿De verdad estoy, en otro mundo? El peso de la situación empezó a agobiarlo, llenándolo de incertidumbre y preguntas. Desde el momento en que su barra de habilidades no apareció, se sintió un poco incómodo. Pequeñas cosas lo habían molestado, pero las había dejado de lado, atribuyéndolo todo a cosas de la beta.
Había tantos elementos familiares monstruos, objetos, todo que no podía creer que estaba fuera de un juego. Pero ahora, todo se le había aclarado, ya no estaba en un juego. Como si el mundo mismo hubiera intentado darle una bofetada en la cara después de darse cuenta de eso, una pantalla emergente apareció ante él. Un fragmento de la conciencia del creador ha despertado. El último creador ha maldecido al mundo. El poder del sello comienza a debilitarse. Tiempo restante antes de que se rompa. 359 días. Advertencia. Una horda de monstruos está a punto de aparecer en la zona habitada Ciudad Laberinto Horario. Como poseedor del título Última Esperanza del Mundo, la dificultad general de la horda ha aumentado. Horario, gracias al brillo pulsante de la pantalla frente a él, la idea de estar en otro mundo empezó a sentirse un poco menos distante. Perfecto, incognoscible, el espacio a su alrededor se onduló antes de envolverlo por completo. Hasta el momento, solo dos explicaciones plausibles se ajustan a lo que estaba sucediendo. O bien había sido capturado involuntariamente en una simulación para servir como conejillo de indias para tecnología experimental, o bien había cruzado realmente la frontera entre mundos con su avatar Yggdrasil. Ambas opciones le causaron dolor de cabeza, pero afortunadamente, su pasiva de no muerto llegó al rescate, aliviando su estrés mental y ayudándolo a concentrarse en lo que importaba. En ese momento, no importaba cuál de las dos cosas fuera la verdadera. Con el tiempo, descubriría la verdad, pero para que eso sucediera, sobrevivir era primordial. No estaba seguro de si revivir sería posible en estas circunstancias, y no tenía intención de descubrirlo por sí mismo. Poder dracónico, cuerpo de berilo radiante, bendición del archimago, mayor potencial completo, mayor suerte, mayor resistencia, intuición paranormal, mejorar sensor y una gran cantidad de hechizos se activaron en sucesión, lo que aumentó significativamente las capacidades defensivas y de detección de Momonga. Miró a su alrededor, notando que aunque su hechizo de invisibilidad perfecta había borrado todo rastro de su presencia, volviéndolo completamente indetectable para todo lo que lo rodeaba, la muerte ya había comenzado a extenderse en sus alrededores. Se agachó y recogió una pequeña flor del suelo. Hacía apenas unos momentos, estaba llena de vida, pero tras ser expuesta a su aura de desesperación, se había marchitado, adquiriendo un color púrpura enfermizo. Mis habilidades ahora también afectan al entorno, murmuró, dejando caer la flor. Esto es problemático. Necesito abstenerme de usar algunos de mis hechizos por ahora, sobre todo algo como la explosión nuclear. Si sus efectos son más reales aquí, esa magia se ha vuelto mucho más peligrosa para mí. Como ciudadano de la posguerra, Suzuki Satoru creció escuchando los horrores de la radiación. Las bombas solo habían arrasado unas pocas ciudades, pero el daño irreversible al mundo mató a cientos de millones a lo largo de los años. El 50% del planeta se había vuelto inhabitable, y el simple hecho de acercarse a ciertas zonas garantizaba una muerte lenta y dolorosa. Nubes radiactivas oscurecían el cielo y la lluvia tóxica envenenaba la tierra. El año 2138 no era un tiempo agradable para vivir. Aunque el cuerpo de Overlord de Momonga era poderoso e inmune a los efectos de estado, no sabía si podía resistir la radiación, algo que nunca se codificó en el juego original. Por ahora, para evitar que su ubicación fuera revelada por la masacre indiscriminada que dejó a su paso, decidió desactivar sus auras. Eran armas poderosas hasta ahora, más que suficientes para matar a casi cualquier monstruo que encontraran, pero no iba a correr ningún riesgo. Capítulo 7. La información es importante. Su brazo esquelético desapareció en esa fractura del espacio que él llamaba su inventario. Fue un momento extraño, como si una lista completa de cada objeto dentro se hubiera escrito directamente en su mente. Incluso aquellos objetos que él mismo había olvidado, cubiertos de polvo durante años, fueron descritos con asombrosa claridad por este sexto sentido que había adquirido. Tras leerlo detenidamente, se dio cuenta de que no era de mucha utilidad. Los inventarios de los jugadores no se parecían en nada a las tesorerías de los gremios. Eran muy limitados. Los jugadores rara vez guardaban objetos valiosos en ellos por miedo a ser emboscados y perderlo todo en una batalla jugador contra jugador. Aunque el inventario de Momonga estaba casi repleto de objetos, la mayoría de ellos eran inútiles para él y no sería una gran pérdida si terminaran cayendo al azar. ¿Por qué un no muerto de nivel máximo necesitaría cuernos para invocar goblins de nivel bajo? La única razón por la que estos artículos se habían acumulado en su inventario era que los había conseguido en la tienda de efectivo, haciendo girar la rueda de la fortuna en busca de un verdadero premio gordo.
Hacía tiempo que había perdido la cuenta de cuántas veces había apostado su dinero solo para recibir basura. Con una punzada en el corazón, sacó 2 pergaminos y los observó, debatiéndose internamente sobre si era realmente necesario usarlos en esta situación. Incluso si estuviera de vuelta en Nazarik con acceso a su tesoro, desperdiciarlos sin cuidado aún le dolería. Solo tengo una copia de cada uno en mi inventario, espero que no me decepcionen, pensó Momonga mientras sostenía los 2 pergaminos en sus manos, plenamente consciente de la singularidad de los objetos que estaba a punto de usar. Canalizando un poco de maná, ambos pergaminos comenzaron a brillar con llamas blancas, consumiéndose en segundos. Uno se convirtió en partículas de luz que rodearon a Momonga, proyectando un halo a su alrededor que se desvaneció lentamente hasta desaparecer. El otro pergamino, sin embargo, dejó cenizas residuales que se juntaron, formando un ojo que flotaba inmóvil frente a su taumaturgo, esperando una orden. El corazón inexistente de Momonga se encogía de angustia y dolor. Realmente no quería usar esos pergaminos, pero sabía que lo hecho estaba. Los pergaminos Ojo de Dios y Antiadivinación V eran extremadamente raros y caros, no solo por contener hechizos de 10º nivel, sino por la dificultad de su elaboración. La única forma de crearlos era con clases de adivinación ultra especializadas, y debido a su innegable utilidad, los grandes gremios los adquirían en cuanto aparecían en subastas. Como la cumbre de la magia de adivinación y antiadivinación, eran como un seguro de vida para los jugadores y sus gremios. En conflictos a gran escala, el bando que dudaba en usarlas quedaba automáticamente en desventaja, sobre todo cuando la lucha giraba en torno a algo de incalculable valor. Momonga siempre se había sentido culpable por no haberlos usado cuando escondieron la mina de cristal. Con antiadivinación V activa, la ubicación de la mina nunca se habría descubierto y Nazarik se habría enriquecido. No quería volver a cometer el mismo error. Así que, con renovada determinación, Momonga observó el ojo flotante nacido del pergamino Ojo de Dios. Este sería su ojo en el cielo. Sintiéndose un poco más seguro, Momonga procedió a quitarse el anillo de Urboros del dedo y lo reemplazó con un anillo del vigilante. Estos anillos eran relativamente comunes, y su único propósito era alertar al portador en caso de ser espiado, activando un hechizo precargado. Podría parecer paranoico, sobre todo con la protección del pergamino, pero Momonga no lo veía así. Aunque el pergamino lo protegería de casi cualquier espía, eso no significaba que nadie lo intentara. Ahí era cuando el anillo entraba en juego. Normalmente, estos anillos estaban cargados con magia de alto daño, y este no era la excepción. Sin embargo, había una pequeña diferencia. Era un regalo de uno de los archimagos más poderosos que Momonga había conocido. Fue una de las muchas creaciones de Ulbert la Catástrofe, y el hechizo en su interior era una explosión en cadena maximizada que hacía que la magia de otros anillos pareciera un juego de niños en comparación. Fue más que suficiente para quitarle una buena parte de la salud a un tanque y dejar a un jugador con armadura ligera medio muerto, si no lo mataba directamente. Eso debería ser suficiente, pensó Momonga, habiendo tomado todas las precauciones posibles a su alcance en ese momento. Echó un vistazo al Ojo de Dios antes de enviarlo a la superficie. No sabía qué peligros le aguardaban, así que el ojo le serviría de explorador. Quería ver la horda que el supuesto creador había enviado. Si era algo controlable, procedería. Pero si era algo que escapaba a su control, su mejor opción sería refugiarse en la mazmorra y rezar para que no pudieran entrar. Al releer el mensaje, notó un aumento general en el nivel de los monstruos gracias a su nueva clase. Una mejora de 5 niveles fue un cambio significativo en Yggdrasil. Las estadísticas y habilidades se disparaban, especialmente al comparar personajes de nivel inferior a 70 con los de nivel superior. También debería revisar los niveles inferiores de este lugar, reflexionó, girándose hacia la dirección de donde había venido. Al activar la magia para invocar a los no muertos, una sustancia oscura parecida al alquitrán comenzó a rezumar de sus dedos, goteando sobre el suelo y tomando forma lentamente. En cuestión de segundos, los no muertos se habían alzado ante él. 5 caballeros de la muerte de nivel medio y un señor del abismo de nivel alto. Ahora parecen tan reales, murmuró Momonga para sí mismo. Su apariencia en Yggdrasil ya era intimidante, pero ahora que sus cuerpos no estaban sujetos a las mecánicas del juego, habían adquirido un nuevo nivel de amenaza. Su aspecto era francamente grotesco. Momonga fijó su mirada en el señor del abismo, un no muerto de nivel 75 con increíbles habilidades físicas. Vestía una armadura negra y sostenía una espada de obsidiana.
La luz que los rodeaba parecía absorberse en estos objetos, contrastando marcadamente con su piel, demacrada y enfermiza, pálida como la nieve. En contraste, los caballeros de la muerte parecían estar a punto de desmoronarse en un montón de huesos en cualquier momento. Su carne estaba tan podrida y desgarrada que apenas se aferraba a sus cuerpos. Era una visión escalofriante. Esta mazmorra debe ser de bajo nivel. 5 caballeros de la muerte como vanguardia y un señor del abismo deberían poder alcanzar los niveles más profundos con facilidad, reflexionó Momonga mientras se preparaba para enviar a su séquito a explorar las profundidades. Sin embargo, en ese momento, el ojo de Dios que ascendía por la mazmorra captó algo que le llamó la atención. Una nueva perspectiva se manifestó, como si la invocación fuera parte de él, revelando a un pequeño grupo de lo que parecían ser aventureros a solo unos pisos por encima de donde él se encontraba. Los observó de cerca, evaluando su equipo y apariencia. Gracias a sus años de experiencia en combates jugador contra jugador, las habilidades deductivas de Momonga le permitieron llegar rápidamente a algunas conclusiones sobre ellos. Si aún hubiera podido hacer expresiones faciales, una sonrisa se le habría dibujado en el rostro. A sus ojos, aquellos aventureros parecían libros abiertos. Señor del abismo, quédense conmigo un poco más. Los demás, vayan a los pisos superiores. Es hora de poner a prueba la fuerza de los nativos, declaró Momonga con seriedad. Los caballeros de la muerte, comprendiendo sus intenciones, partieron rápidamente hacia los niveles superiores. Momonga sintió una auténtica oleada de emoción, antes de que su supresor de emociones se activara. No estaba seguro de cómo reaccionarían los caballeros de la muerte a sus órdenes. En el juego, carecían de comprensión. Ni siquiera podían alejarse del invocador durante la batalla. Pero, por suerte, todo había salido tal como lo había planeado. Pueden entender lo que quiero, pero ¿dónde está su límite? ¿Pueden captar instrucciones complejas? ¿Pueden aprender por sí mismos? No quiero que mis propias invocaciones se vuelvan contra mí, murmuró mientras observaba a los no muertos correr hacia el ojo de Dios, incluso antes de haberles revelado su ubicación. Por ahora, añadamos esto a la creciente lista de experimentos, decidió Momonga. Sus no muertos serían los conejillos de indias perfectos mientras seguía explorando los límites de sus capacidades. Suspiró al ver partir a sus leales seguidores. Estaba realmente ansioso por ver cómo se desarrollaría este encuentro con los aventureros locales. Ni siquiera estaba seguro de poder comprender a los nativos de este lugar. Sin embargo, una cosa era segura. Seres de Yggdrasil lo habían acompañado. Desconocía la escala de poder de este mundo y, en cualquier caso, todas las posibilidades parecían desfavorables. Si el nivel de poder general aquí superaba el suyo, un solo descuido podría significar su muerte. Si era menor, la amenaza del creador podría volverse inevitable. Y el peor escenario aún estaba sobre la mesa. Podrían no ser el único jugador en este mundo. La infamia de Ainzo Algoun era bien conocida, no solo entre los humanos y las razas sagradas, sino también entre demonios y heteromorfos. La gran incursión en la que las fuerzas de Nazarick derrotaron a más de 1500 jugadores consolidó el rol del gremio como el villano definitivo durante mucho tiempo. Hasta el punto de que los desarrolladores conmemoraron ese día como uno de los más oscuros del juego, integrándolo en la historia oficial de los 9 mundos. No pasó mucho tiempo antes de que libros y canciones cantadas por PNJ comenzaran a relatar ese siniestro suceso. Fueron los primeros en lograr tal hazaña. El problema, sin embargo, era que esas historias se contaban desde una perspectiva humana, lo que le dio a Ainzo Algoun la reputación de villano, algo que muchos miembros del gremio disfrutaban. Los nuevos jugadores los evitaban como el agua y el aceite, y los veteranos no dudaban en atacar a la menor oportunidad. Al menos nadie se atrevió a intentar invadirlos de nuevo. Por ahora, evaluaría a los habitantes de este mundo para ver de qué eran capaces antes de rebelarse y recopilar información. Esperaba que cooperaran. No quería que su primer encuentro terminara con él usando control amnesia para extraer respuestas. Las enseñanzas de Punitomoe habían dejado una profunda huella en la psique de Momonga, más de lo que le gustaba admitir. La información por encima de todo era un lema que había adoptado de su querido amigo, y en este caso, no escatimaría esfuerzos para obtenerla. Si no podía obtenerla pacíficamente, estaba totalmente dispuesto a recurrir a Kinfor Dumies y tomarla por la fuerza. Capítulo 8.
Entre dioses y mortales. Para aquellos familiarizados con el lore de Danmachi y su oratoria, este fanfic tiene la característica peculiar de que Bell no participa en la incursión final en Knossos, lo que afecta de varios eventos, incluida la supervivencia de Dionisio y su familia, entre otras cosas. Si no estabas al tanto de esto, hay un breve resumen de los pensamientos de Loki. Dicho esto, gracias por leer hasta aquí. En su primera incursión en Knossos, fueron tomados completamente por sorpresa y un gran grupo de la familia Loki fue brutalmente torturado hasta la muerte. En el fondo, Loki se odiaba a sí misma por haber permitido que eso sucediera, pero a pesar del inmenso dolor que pesaba sobre ella, reunió toda su furia y la canalizó en la caza de los responsables. No mucho después, obtuvieron las llaves dejadas por los descendientes de Dédalo y, con un poco de ayuda, planearon el segundo asalto a la mazmorra creada por el hombre. Todo parecía marchar sobre ruedas, pero sus esfuerzos fracasaron cuando los restos de los seguidores de Evilus, la familia Dionysus y la diosa Peña fueron sacrificados en un ritual espiritual que casi los atrapa en el proceso. De no haber sido por la inesperada intervención de Thanatos, traicionado por quien creía su aliado, se quitó la vida, abriendo una vía de escape. Durante el tercer ataque, cuando Loki finalmente creyó que la red de mentiras y engaños estaba llegando a su fin, organizó un asalto en el que los héroes de Horario unieron fuerzas para poner fin a esta pesadilla de una vez por todas. Los 6 semiespíritus que cantaban el ritual del superhechizo destinado a destruir a Horario fueron detenidos, pero rápidamente se dio cuenta de que ese nunca había sido el verdadero objetivo. Incluso tan cerca de la meta, había caído en la astuta trampa de Dioniso. Cuando el rugido atronador de un dragón resonó en el campo de batalla, supo que su misión había fracasado. A pesar de toda la ayuda que habían reunido, les faltaba una pieza crucial. Alguien que no estuviera sujeto a las leyes de los dioses, alguien que jugara fuera del tablero. Algo que ni ella ni Dionisio podrían haber predicho. Un verdadero héroe, destinado a acabar con el reinado del dragón antes de que despertara. Si no hubiera sido por Otar, impulsado por un deseo ardiente de proteger el dominio de su diosa, luchando cuerpo a cuerpo con el dragón, hasta que irrumpió en el campo de batalla. La tormenta negra arrasó todo a su paso. Ash, consumida por la furia y atormentada por su pasado, envuelta en la más profunda oscuridad, su viento, antes cálido y suave, se había convertido en el más feroz de los fuegos del infierno. Incluso los niveles parecían perder importancia en su batalla junto a los demás aventureros contra el Nidhogg. No recuperó el sentido hasta que la cabeza del dragón negro yacía a sus pies. Ese día se celebró como una victoria para el gremio, pero para ella, fue solo una derrota más en su creciente lista. Dionisio, Filbis Challía y el monstruo pelirrojo, Revis, lograron escapar de la mazmorra en medio del caos, y la moral de su familia se desplomó una vez más. Finalmente, hoy, cuando el pequeño dios dueño de una farmacia destartalada acudió a ella con información sobre el futuro, su deseo egoísta de atrapar a esa rata que tantos problemas le había causado nubló su juicio. No reveló la verdad que tan pocos conocían. Evilus ya no existía, y su propósito se había convertido en algo mucho mayor. Incluso su advertencia sobre el dragón negro cayó en saco roto. Sabía que Dioniso atacaría de nuevo. Cuándo y dónde seguía siendo un misterio, así que al escuchar las advertencias de Miach, una oleada de emoción la invadió. Si Dioniso quería traer más dragones a Horario, que lo hiciera. Si quería atacarla con fuego, que así fuera. Pero ella estaría lista, esperando. Cuando llegara ese momento, no le daría la oportunidad de reaccionar. Lo confrontaría y lo arrastraría hasta el fondo para que respondiera por todo lo que había hecho. No mostraría piedad. Era la diosa tramposa que una vez sacudió los cielos y provocó conflictos por diversión. No permitiría que esa imitación mal ejecutada volviera de burlarse de ella. Por eso, cuando el cielo se abrió y la miró directamente a su alma divina, una oleada de impotencia la envolvió. Casi inconscientemente, rompió el pacto con la mazmorra, desatando su arcano para atacar a esa abominación que escudriñaba su esencia desprevenida, desentrañando sus miedos más profundos y burlándose de las debilidades que tan pocos habían visto jamás. Armándose de valor, apartó ese impulso. La mirada había durado solo unos minutos, aunque le parecieron horas. Sin embargo, nadie se atrevía a violar la única regla que los unía en el mundo mortal. Jamás usar los poderes de un dios. Cuando el cielo sanó y sus colores naturales regresaron, se escuchó un suspiro colectivo de alivio. Pero aún no había terminado. Se habían precipitado. La entrada a Babel se abrió de golpe, y una horda de monstruos brotó como agua de una presa rota. Misión urgente para todos los aventureros de Horario.
Reportarse a Babel para detener a los monstruos de la mazmorra. Resonó la voz de un trabajador del gremio por los altavoces, casi ahogada por los rugidos ensordecedores de las criaturas. ¡Maldita sea! ¿Qué está pasando? Gritó un aventurero de nivel 1, mientras se defendía de un grupo de kobolds que se lanzaban contra él. El flujo de monstruos se intensificaba, y con él, la lucha. Al principio, solo emergían los monstruos del primer piso, pero en cuestión de minutos, los del segundo comenzaron a emerger. Tras apenas media hora de lucha, las criaturas del sexto y séptimo piso comenzaron a salir en masa. La situación se estaba volviendo desesperada. Gracias a la rápida respuesta de la familia Ganesa y a las órdenes de un resuelto Payún coordinando desde la retaguardia, se formaron 3 filas de aventureros para proteger la entrada. Al frente, los aventureros de nivel 3 eliminaban al grueso de los monstruos, abriendo camino para quienes escapaban de la mazmorra. Los de nivel 2 se encargaban de los rezagados que se colaban en la refriega, mientras que en la tercera fila, los aventureros de nivel 1 estaban listos para ayudar a los aturdidos luchadores que emergían de abajo. Entonces, cuando un grupo de monstruos irrumpió en su posición, la alarma se extendió instantáneamente, porque significaba que el número de monstruos era tan grande que ahora estaban abrumando incluso a las 2 primeras líneas defensivas. No era cuestión de fuerza. Un aventurero de nivel 3 solo necesitaba un golpe para eliminar monstruos de los primeros pisos. Pero incluso ellos tenían un límite en cuanto a cuántos podían controlar antes de que sus manos estuvieran demasiado ocupadas. Si tan solo los aventureros que emergían de la mazmorra pudieran ayudar a frenar la situación podría cambiar. Pero era inútil. Cada vez que alguien era detenido e interrogado, se desplomaba en el acto, inconsciente al instante y fuera de combate. La misteriosa debilidad que afectaba a los aventureros que regresaban dificultaba aún más la batalla contra la creciente horda. Algunos sanadores intentaron usar habilidades y pociones con ellos, pero aún así, no hubo respuesta. Finalmente se decidió que, tras ser detenidos, los aventureros inconscientes serían llevados a la sede del gremio o a la base de la familia Ganesa, que había comenzado a reunir gente en sus instalaciones subterráneas. La seguridad y el apoyo mutuo se habían vuelto cruciales en medio del caos. Incluso algunos dioses fueron arrastrados allí, aquellos que normalmente se quedaban cerca del campo de batalla, observando con ferviente entusiasmo. Pero ahora, habían perdido toda fuerza. A diferencia de los aventureros, quienes se recuperaron relativamente rápido de su aturdimiento una vez que el ojo en el cielo desapareció, muchos dioses sufrieron crisis nerviosas tras el suceso. Algunos temblaban, con los ojos abiertos, mirando al cielo y murmurando palabras que nadie podía entender, excepto los dioses que escuchaban. Solo los pilares de horario lograron mantener la dignidad en medio de la crisis. La diosa Loki fue una de las primeras en llegar, acompañada por el dios Miach, cargando grandes cantidades de medicinas que se distribuyeron entre los aventureros. Les siguieron agentes del gremio y herreros de las familias Goigniu y Hefesto, cargando sacos de armas mágicas a sus espaldas. ¡Cuidado! Un grito desde una de las residencias cercanas sobresaltó a un aventurero justo antes de que una flecha pasara junto a su rostro, golpeando a un goblin que se acercaba sigilosamente a él. Los monstruos siguen viniendo, murmuró Liliruca con los dientes apretados. Ella y su familia estaban encaramados en uno de los tejados, observando la escena. Habían llegado bastante rápido a la entrada de la mazmorra, pero aparte de dar instrucciones para impedir el avance de los monstruos y disparar algunas flechas de ballesta para apoyar a otros aventureros, ninguno de ellos había hecho mucho más. Tenemos que ir a ayudar. Están empezando a aparecer monstruos del 10º piso, dijo Mekoto mientras observaba un grupo de orcos que avanzaban. No, aún no les toca. Necesitan conservar sus fuerzas lo máximo posible, dijo una voz desde atrás. Al girarse, vieron a un dios con sombrero observando a los orcos con expresión sombría. Hermes, te tomaste tu tiempo, dijo Hestia, quien, al igual que el dios mensajero, irradiaba una seriedad poco común. Incluso al cruzarse con su rival Loki al llegar, su expresión no había cambiado en lo más mínimo. Sí, estaba comprobando algo en las murallas de la ciudad, susurró el dios, sin ofrecer más explicaciones, pero a juzgar por la expresión confusa de Asfi, que estaba cerca, no era nada bueno. Beri-sama, debería intentar relajarse un poco, dijo Haruhime, vistiendo una capucha sobre sus hombros para ocultar su apariencia. Una rápida mirada alrededor reveló que muchos aventureros y dioses de renombre observaban la estampida, pero ninguno hizo un movimiento, lo que solo frustró aún más al joven aventurero, cuya mano se negaba a soltar la daga que tenía a su lado.
Alguien se está despertando. Un grito llamó la atención del grupo. Todas las miradas se dirigieron hacia la conmoción. Entre los aventureros de la familia Diamcech, uno de ellos abrió los ojos, aturdido, luchando por mantenerse en pie. Loki saltó frente al aventurero y lo agarró por el peto. ¿Qué pasa en la mazmorra?, preguntó en un tono inapelable. El aventurero se estremeció, haciendo una mueca, antes de desplomarse sobre su trasero. Loki intentó agarrarlo de nuevo, pero Estia lo detuvo y se interpuso entre ellos. Quítate de mi vista, enano. No estoy de humor para esto. No creo que ningún dios esté de humor para tonterías. Estia la dejó ir y la dejó en paz. Loki chasqueó la lengua con irritación y regresó con Rivería, quien asintió en señal de disculpa en nombre de su diosa, y al campamento de la familia Diamcech. ¿Puedes contarnos qué pasó ahí abajo?, preguntó Estia suavemente, su voz transmitiendo la pregunta en la mente de todos. Todos ya sabían lo que había ocurrido en la superficie. Solo pensar en ese ojo los hacía estremecer. Pero la mazmorra seguía siendo un misterio, y la necesidad de respuestas nunca había sido tan urgente. El extraño comportamiento de los monstruos, cómo habían caído en un frenesí, y el pánico de los aventureros que emergían desde abajo era algo que ninguno de ellos podía entender. Mordiéndose la lengua, el aventurero finalmente pronunció unas palabras. Miedo. Sentí que algo estaba debajo de nosotros. Pensé que iba a morir, no, moría ahí abajo, dijo, con lágrimas en los ojos mientras se acurrucaba, abrazando sus rodillas y hundiendo el rostro entre ellas. Algunas miradas estaban llenas de lástima, otras de miedo. La pregunta seguía siendo: ¿qué pudo haberles infundido tanto terror, impulsándolos a comportarse así? ¿Una nueva calamidad nacida del abismo?, murmuró Hermes, con la mirada al cielo y tocándose el sombrero. La sombría predicción inquietó a todos. ¿Algún tipo de defensa de mazmorra? Tal vez la presencia de esa cosa desencadenó la creación de algo para protegerla, ofreció Hefesto, compartiendo sus pensamientos. Algunos dioses asintieron, como si comprendieran el comportamiento de la mazmorra. Sin embargo, Loki negó con la cabeza. Tu hijo no luchó contra el guardián de la mazmorra, dijo, volviéndose hacia Estia, quien solo pudo asentir y mirar a Bel. El conejo bajó la mirada, sumido en sus pensamientos. Es extraño, me asusté al verlo, pero esto es de otra escala. Tal vez se manifestó como una irregularidad negra en un piso más profundo, agregó Estia, tratando de encontrarle sentido. Ante eso, Ryu, que estaba cerca con los miembros de la anfitriona de la fertilidad, apretó los puños con frustración, el recuerdo de ese monstruo pasó vívidamente por su mente. No creo que esto sea obra de la mazmorra, interrumpió Hermes. La mazmorra no puede causar otra calamidad mientras el pacto siga vigente. Ningún dios ha roto el tratado, y los sellos siguen intactos. Su voz se volvió más sombría. Además, fuera de horario, susurró, lo que provocó que Loki, que estaba cerca, abriera los ojos de par en par. Turi. Loki se abalanzó hacia adelante, irradiando hostilidad, pero se detuvo en seco cuando un estruendo ensordecedor surgió de la entrada de la mazmorra. Un aventurero de nivel 3 fue arrojado como un saco de grano y se estrelló contra una estructura cercana con una fuerza brutal. En la entrada, una imponente figura de 7 metros de altura se alzó ante la formación de aventureros, cuyos cuerpos temblaban ante su presencia. La entrada había sido completamente destruida. Trozos de roca y grava salieron disparados como metralla, golpeando a varios aventureros y dejándolos inconscientes en el acto. El monstruo Rex del piso 17, con un poder que rivalizaba con el de un aventurero de nivel 4, estaba completamente fuera de control. Su furioso rugido atravesó el aire mientras se preparaba para cargar de nuevo. Los ojos de todas las familias en espera se entrecerraron ante la aterradora visión. El Goliat había salido a la superficie. Capítulo 9. Triunfo fugaz. Un paso, 2 zancadas rápidas, y entonces el Goliat se abalanzó sobre él y se lanzó en una brutal placaje que destrozó toda la línea defensiva. Aunque carecía de la magia problemática o las habilidades de los jefes de piso más profundos, su fuerza física bruta era envidiable. Tras ser derrotados los aventureros de primera línea, los monstruos que habían estado conteniendo no perdieron el tiempo. Liberados, se dispersaron en todas direcciones, inundando la ciudad. Sin esperar órdenes, los aventureros que estaban en espera instintivamente sacaron sus armas y cargaron contra la refriega, como depredadores desatados sobre su presa. Desde lo más alto de Babel, los ejecutivos de la familia Freya observaban la escena con clara desaprobación. TCH.
Ni siquiera pudieron con eso, murmuró Allen Fromel, mientras los hermanos Gulliver reían entre dientes, divertidos. Habían observado toda la batalla abajo, pero nadie se había movido. Su función era proteger a su diosa, y no malgastarían esfuerzos en lo que consideraban una insignificante alimaña. «Otar, ¿pasa algo?», preguntó Edin con un deje de curiosidad en la voz. Su estoico camarada era conocido por su reserva poco hablador, pero desde su llegada, Otar no había dicho ni una palabra. Sin responder, la mirada de Otar permaneció fija en el horizonte, como si intentara ver algo más allá de los límites de la ciudad. Edin también lo había notado. Sin duda, algo inusual estaba sucediendo en las afueras de Olario, pero no podía comprender qué podía ser tan irresistible como para desviar la mirada del aventurero más fuerte de la ciudad de su amada diosa Freya. «Han llegado», susurró Freya desde su trono de oro y plata. Una sonrisa traviesa curvó sus labios, una que rompió la serena quietud de la habitación y atrajo la atención de todos sus hijos. Siguiendo la mirada de su diosa, todos los ojos se volvieron hacia el horizonte más allá de Olario, y entonces se congelaron. Fue algo tan surrealista, tan inexplicable, que si no lo hubieran visto con sus propios ojos, nunca lo habrían creído. Se acercaba una marea de miles. «¿Por qué nos ignora?», gritó Welf, persiguiendo al jefe del piso 17 mientras este pasaba a su lado. Cuando la línea defensiva se rompió, todos asumieron que los monstruos atacarían sin dudarlo. Desde su posición estratégica, parecía que habían entrado en un estado de locura, consumidos únicamente por el instinto de batalla. No habría sido la primera vez. Pero se habían equivocado. Ninguno de los monstruos atacó proactivamente. Solo cuando sus rutas de escape quedaron completamente bloqueadas, se enfrentaron a los aventureros, luchando no por sed de sangre, sino por necesidad. Agitando un arma mágica, una ráfaga de llamas atravesó la calle Dédalo y golpeó al Goliat de lleno en la espalda, dejando atrás brasas parpadeantes que chisporrotearon sobre la carne del monstruo. «¿Qué demonios haces, idiota? ¿Quién te dijo que usaras tus armas mágicas en una pelea? ¿Intentas incendiar todo el distrito?». La voz furiosa de Lily surgió del orbe de cristal que Welf llevaba atado a la cintura, deteniéndolo antes de que pudiera lanzar otro ataque. Usar magia en la superficie era mucho más problemático que dentro de la mazmorra, y eso incluía las habilidades de todas las armas mágicas. No se trataba solo del riesgo de baja durabilidad. La amenaza de daños colaterales era mucho más grave. Un mago experto poseía un control mental refinado, lo que le permitía modular el poder y la forma de sus hechizos. Sin embargo, las armas mágicas carecían de tal control, especialmente las armas salvajes forjadas por Croxo, imbuidas de hechizos de fuego que superaban con creces la potencia estándar. Iniciar un incendio con llamas alimentadas por la sangre espiritual de esa familia sería una catástrofe que no podían permitirse en este momento. «Ven, Welfie. Encárgate del pececillo de atrás». Un borrón pasó junto al herrero y dejó caer a sus pies una espada mágica encantada con escarcha. En un instante, la figura acortó la distancia con el Goliat, saltando de tejado en tejado. Con un rápido golpe, aterrizó delante de la bestia, excavando una zanja a lo ancho de la calle Dédalo, obligando al enfurecido monstruo a detenerse. Una sonrisa se extendió por su rostro mientras levantaba su enorme espada de 2 manos como si fuera una ramita y la apoyaba casualmente sobre su hombro. Golpe sordo. Con un crujido espantoso, el brazo derecho del Goliat cayó al suelo como un peso muerto. Tsubaki Colbrande, la capitana medio enana de la familia Hefesto, había entrado en la batalla, demostrando exactamente por qué era de nivel 5. Ella se rió entre dientes antes de plantar su espada mágica en el pavimento y desatar el hechizo sellado en su interior. La calle se abrió bajo sus pies. De sus costados surgieron estacas de piedra dentadas, empalando a todo monstruo a su paso. Incluso el Goliat quedó atrapado, inmovilizado. La emoción de Tsubaki flaqueó ligeramente. Esperaba que el hechizo lo rematara, pero las robustas defensas de la bestia lograron contener el impacto antes de que su piedra mágica se viera comprometida. Graa giró, ignorándola por completo, y avanzó a través de los edificios de Daedalus Street, abriendo su propio camino de retirada. «Oye, espera. No huyas. Vuelve aquí y prueba el filo de las espadas que forjé», gritó Tsubaki, visiblemente molesta. Lily observó la escena y se cubrió la cara con las manos, avergonzada. No estaba segura de si esos dos eran simplemente demasiado torpes o si ser un poco testarudos era una característica oculta de los herreros.
Claramente, Tsubaki podría haber rematado al Goliat con facilidad, pero el zoquete había dejado escapar al jefe de piso, todo por un capricho momentáneo. Reparar toda esa calle sería un gasto enorme. A simple vista, era evidente que los edificios no tenían salvación, lo que implicaba una demolición total y una reconstrucción desde cero una vez que esta locura terminara. Sin otra opción, levantó el artefacto de comunicación desarrollado por Phelps, distribuido por el gremio para coordinación de emergencias, y llamó al único aventurero en quien realmente confiaba para la tarea. Bella-sama, Mikoto-san, pueden intercambiar lugares con Tsubaki. Ella se encargará de los monstruos dispersos por la ciudad. Ustedes dos, detengan al Goliat antes de que escape de horario, ordenó con la voz teñida de preocupación. Ella no quería presionar demasiado a Bella, pero la mayoría de los aventureros de alto nivel habían usado el caos como una oportunidad para correr hacia la mazmorra e intentar cortar el flujo de monstruos en la fuente, dejándola con pocas opciones restantes. Bella y Mikoto asintieron al unísono, cambiando de rumbo de inmediato. Se separaron y flanquearon al Goliat, que continuó su implacable ataque en línea recta por la calle Dédalo, ajeno a la trampa que se cernía sobre él. En una encrucijada, Bella interceptó al gigante, abalanzándose y cortando los talones del monstruo. Las heridas de Tsubaki ya habían comenzado a regenerarse a un ritmo alarmante, sanando por completo en el poco tiempo que les tomó alcanzarlo. Incluso el brazo cortado había comenzado a crecer de nuevo visiblemente, los tendones y los huesos se unían como si el tiempo mismo estuviera invirtiéndose. Con la velocidad de Bella como aventurero de nivel 4, el Goliat parecía una tortuga torpe en comparación. Sus ataques eran lentos y torpes, como ver a un niño agitándose para aplastar un mosquito. Esa sensación, al esquivar el golpe con un ligero giro, una calidez olvidada se agitó en el pecho de Bella. Aunque su entrenamiento mental lo había mantenido alerta física y emocionalmente, nada se comparaba con la emoción del combate real. Incluso se estaba conteniendo, dejando intencionalmente que los ataques se acercaran antes de esquivarlos en el último momento, saboreando la emoción que corría por sus venas. Él estaba jugando. Meses atrás, la idea habría sido impensable. Contra este monstruo, habría necesitado recurrir a todo el poder de Argonaut para sobrevivir. Pero ahora sabía que, con tiempo y precisión, podría vencer solo con sus habilidades físicas. Disfrutaba de verdad la sensación de volverse más fuerte. Futsuno Mitama habiendo completado su canto, Mikoto juntó sus manos, formando un pequeño orbe negro entre sus palmas. Sobre el Goliat, apareció un círculo mágico púrpura, luego una espada cayó de él como un juicio divino, atravesando a la bestia y fijándola en su lugar dentro de un campo de gravedad. Ahora, Bellidono, termínalo. Gritó Mikoto. Asintiendo, la mano de Bella brilló débilmente mientras reunía una pequeña cantidad de magia, encendiéndose en llamas. Rayo de fuego. Una bola de fuego llameante salió disparada y golpeó al Goliat de lleno en el pecho. Su carne se quemó rápidamente, revelando la piedra mágica, el núcleo del monstruo, que brillaba debajo. Pero algo estaba mal. Atrapado en los colores vibrantes del cristal, el impulso de Bella se detuvo. Una repentina oleada de impotencia lo invadió, como un niño mirando a los ojos de un león hambriento. Y en ese instante, algo tiró de él. Sus fuerzas comenzaron a agotarse. Los ojos de Bella temblaron. Paralizado en el sitio, un frío gélido le recorrió el brazo mientras el sudor empezaba a cubrirle la piel. Su respiración se volvió superficial y entrecortada, y un temblor se apoderó de sus rodillas. Lo que tenía ante él ya no era el jefe del piso 17. En su visión, una monstruosidad esquelética se cernía sobre él, envuelta en oscuridad, mirándolo con ojos fríos y desdeñosos. Su falda se encendió en su espalda, activando su habilidad voluntad inquebrantable con toda su fuerza para disipar la ilusión que nublaba su mente. Pero cada vez que despejaba el miasma de sus pensamientos, el efecto regresaba, más profundo y más fuerte. Mikoto notó el estado de Bella antes de seguir su mirada, hasta la piedra mágica expuesta del Goliat. Se había vuelto de un escalofriante tono negro, y de él se elevaba un miasma nocivo. Impuro, profano, una energía herética que desafiaba todo lo que ella sabía sobre los monstruos y la mazmorra. Algo terrible estaba ocurriendo. Casi perdida en su misterioso resplandor, el rostro de Mikoto se puso pálido mientras su cuerpo instintivamente retrocedió, incapaz de seguir mirando. Su hechizo se disolvió, liberando al Goliat del campo gravitatorio. Bellidono, cierra los ojos. No mires su piedra mágica. Gritó con sus últimas fuerzas antes de desplomarse, inconsciente.
Luchando contra el miedo abrumador que lo inundaba, Belly se obligó a apartar la mirada. En cuanto rompió el contacto visual, recuperó algo de claridad. En cuestión de segundos, se dio cuenta de lo cerca que había estado del colapso mental. Su mente casi se consumió. Con la mirada fija en el suelo, se abalanzó sobre el Goliat, decidido a acabar con él de una vez por todas. Pero cuando su cuchillo lo golpeó, no alcanzó el cristal expuesto. Rebotó sin causarle daño en la carne endurecida de la criatura. Levantó los ojos apenas un poco para ver mejor y se quedó congelado. La criatura que una vez estuvo maltrecha, rota y casi muerta ahora se mantenía prístina. No, más que eso. Su altura había crecido, superando los 10 metros. Su cuerpo, antes de carne y piedra, ahora estaba cubierto de una piel negra como el azabache, obsidiana e inflexible. Grrrr. Soltó un rugido estruendoso. Antes de que Belle pudiera reaccionar, un golpe con toda su fuerza lo golpeó desde el frente, hundiéndolo profundamente en la tierra. Desde lejos, Lily y los dioses se giraron, atraídos por el ruido monstruoso, sus ojos se abrieron mientras observaban una tormenta implacable de golpes caer como meteoritos, cada uno destrozando la calle y enterrando al joven aventurero más profundamente bajo los escombros. Campana. El grito de Hestia, seguido por los gritos de sus compañeros de gremio, resonó, sacudiendo a los aventureros que habían estado luchando contra monstruos más débiles cerca. Todas las miradas se volvieron hacia la imponente figura irregular que se erguía triunfante. Y entonces, para su sorpresa, lo vieron. En el centro del cráter, Belly se erguía erguido. Su cuerpo se había movido por instinto, apenas momentos antes de que el primer golpe lo dejara inconsciente. Cruzó los brazos, convirtiéndolos en un escudo. Aunque el Goliat, ahora fortalecido con un poder de nivel superior, había desatado una tormenta de golpes devastadores, Belly no se había rendido. Incluso con sus protectores de brazos destrozados y sus extremidades soportando el peso del castigo, no había retrocedido ni un paso. Resistió el ataque infernal con una postura firme. Como si la vida de Belle no significara nada bajo sus pies, el Goliat fortalecido no se molestó en rematarlo. Simplemente giró, dejando atrás a los dos aventureros que había vencido y cargando hacia las afueras de la ciudad. Solo cuando la silueta del monstruo se encogió en la distancia, el cuerpo de Belle finalmente cedió, cayendo de rodillas, exhausto y maltrecho. Una hazaña que solo él, y quizás un puñado de otros en todo horario, podrían alcanzar. Ningún aventurero común de nivel 4 habría sobrevivido a esa embestida, y mucho menos habría permanecido en pie. De no ser por las altísimas estadísticas de Belle, todas ellas al máximo e incluso superadas en sus niveles anteriores, su cuerpo no habría sido más que un montón de escombros, manchando la calle destrozada bajo sus pies. Todos, debemos detener al irregular. La voz firme y autoritaria de Riverial Ho sacó a Lily de su aturdimiento. La Payuma había estado abriendo y cerrando la boca, intentando procesar lo que acababa de presenciar. Ahora, la orden de la elfa noble, emitida a través del cristal de comunicación Oculus, les dio a todos una guía muy necesaria. Si Finn y Gareth estuvieran aquí, esto no estaría pasando, murmuró Loki, mordiéndose la punta del pulgar. Que un jefe de piso hubiera evolucionado a un irregular de nivel 5 la había conmocionado incluso a ella. Lo que sea que estuviera afectando a los monstruos, los estaba fortaleciendo. Normalmente, la mazmorra gastaría una inmensa cantidad de energía para producir un solo irregular negro, dejándola agotada e incapaz de generar monstruos por un tiempo. Pero, de alguna manera, la energía externa había desencadenado el mismo fenómeno, fuera del dominio de la madre. Recupera a Pata de Conejo y Sombra Absoluta, tú. Loki dirigió su mirada penetrante a Aruime, que permanecía en silencio detrás de su diosa. Durante la batalla anterior contra la familia Hestia, Loki había notado cuidadosamente la habilidad especial de Renard, una que se le había quedado grabada. Un misterioso poder que podía elevar el nivel de una persona. Algo que Loki jamás pasaría por alto. 6, quizás 7, si llevo mi mente al límite. Pero solo durarán unos minutos, dijo Aruime en voz baja, con voz débil pero firme, sin apartar la vista del cráter donde Belle seguía arrodillado. Bien. Fortalece a Rivería, ordenó Loki sin dudarlo. Por ahora, tu habilidad será nuestro último recurso si las cosas se ponen feas. Unos minutos son más que suficientes. Rivería convertirá esa irregularidad en un bloque de hielo. La acabaremos de un solo golpe, antes de que ese misterioso poder pueda volver a evolucionar. Entonces volvió la mirada hacia Babel. ¿No piensas ayudar, Freya? Pensó con cierta irritación.
Aventureros de segunda clase interceptaron al Goliat al acercarse a las afueras de la ciudad. Nadie se atrevió a enfrentarlo de frente, sino que lanzaron rápidos ataques sucesivos, hiriendo a la bestia una y otra vez, sin darle tiempo a regenerarse. Poco a poco, fueron desgarrando su carne casi inmortal, abriendo sus defensas y exponiendo una única y fatal debilidad. Entonces, ¡chap! Con un estruendo atronador, el muro que rodeaba Ciudad Laberinto cedió ante el poder del monstruo. Era oficial. Por primera vez en muchos años, un monstruo había escapado de horario. Pero ese sería su límite. Tras ella, erguida con un resplandor dorado, se alzaba una elfa noble, con su larga cabellera verde ondeando al viento. Los tonos de su hechizo se entrelazaban como cadenas divinas, su cántico estaba impregnado de poder y del orgullo que solo una verdadera reina podía portar. Mi nombre es Alf, Winfimbulvet. De la punta de su bastón, una luz azul celeste explotó, iluminando el día con su resplandor. En un abrir y cerrar de ojos, el Goliat quedó encerrado en una tumba glacial. Hielo tan absoluto que ni siquiera los monstruos de nivel 7 podían escapar. Los aventureros estallaron en vítores. El alivio los invadió, el rugido de la victoria llenó el aire. Los irregulares habían caído, o eso creían. Pero detrás de la muralla destrozada de la ciudad, surgió una ola de monstruos, sonriendo maliciosamente, como burlándose del triunfo. Entonces, una columna de luz se disparó hacia el cielo desde Babel, atravesando la tierra y dividiendo los cielos de arriba. Un acontecimiento impensable había ocurrido una vez más. Un dios ha muerto en la mazmorra. Capítulo 10. La oscuridad en ascenso. El piso 39 de la mazmorra, una zona segura, conocida solo por los pocos aventureros que se habían atrevido a aventurarse tan profundamente en las entrañas de la madre. Como era de esperar, estaba completamente desierto. Ni un alma a la vista, ni monstruos ni aventureros, salvo un pequeño grupo de 3 que corrían por el suelo hacia la infame entrada del 40. Está cerca. Puedo sentirlo. Esa oscuridad se acerca, dijo el hombre solitario del grupo, haciendo una pausa para secarse el sudor de la frente. Aunque el camino había sido despejado y guiado por las 2 chicas que lo precedían, su cuerpo mortal ya estaba llegando a su límite. Uno de los muchos placeres agridulces del descenso, o eso dirían muchos dioses. Sentir la debilidad mortal en carne propia era un deleite culpable para los dioses. Con su arcano sellado por reglas autoimpuestas y su conciencia divina dormitando en lo profundo de sus almas, no se diferenciaban de los humanos comunes. Así, el agotamiento que sentía no le molestaba en lo más mínimo. Era otra experiencia más que había buscado cuando descendió por primera vez del cielo. Si no fuera por eso, todavía estaría postergando cosas como sus hermanos mayores, viviendo como una planta sin vida, sin propósito, sin metas, sin ninguna alegría real. Dionisio-sama, si desea descansar, ofreció el elfo, extendiendo un pañuelo hacia su dios. No hace falta, Filbis. Creo que ambos también lo sienten. El sabor a muerte en el aire. Estamos muy cerca de encontrarlo, dijo Dioniso, mirando con ansia la entrada del siguiente piso. Esa sensación embriagadora, más fuerte que cualquier vino divino, llenaba cada resquicio de la mazmorra bajo sus pies. Y aunque se resistía a admitirlo, estaba emocionado. Sus planes anteriores habían fracasado, sin siquiera lograr despegar. Sus opciones se estaban agotando. Si querían más semiespíritus, tendrían que adentrarse mucho más en la mazmorra. Los espíritus de la antigua era hace más de 1000 años, cuando los dioses aún vagaban en el cielo, habían avanzado mucho más allá de lo que los aventureros actuales habían logrado en sus inútiles intentos de conquistarla. Básicamente, todos los semiespíritus que habían reunido durante años de preparación eran los más débiles. Los desafortunados que habían fracasado antes de que los héroes ocuparan su lugar. Si querían más, tendrían que descender al mismísimo infierno y regresar, pero con sus limitados recursos, era un suicidio. Revis y Filbis eran fuertes. Sus cuerpos mortales habían renacido gracias al abismo palpitante, otorgándoles una nueva vida. En cierto modo, eran hijas de la mazmorra, al igual que Filbis lo era de Dioniso tras recibir su fauna. ¡Qué desperdicio! Sigo sin entender por qué te sigo. La familia Loki nos pisa los talones, y tú quieres ir a hacer turismo, persiguiendo a un monstruo que ni siquiera sabes que existe, gruñó Revis. Su único objetivo siempre había sido derrotar a Arya. Los ideales del dios perturbado le traían sin cuidado. Aunque no podía negar su inteligencia y astucia, sus ambiciones eran tan absurdas que estuvo a punto de abandonarlas por completo. ¿Te atreves a decir eso otra vez?
gruñó Filwis, interponiéndose frente a su dios. Sus ojos estaban ennegrecidos, con venas oscuras surcando su piel pálida. No hay necesidad de pelear por algo tan trivial, interrumpió el dios. No es una suposición. La existencia de ese monstruo es un hecho, dijo con calma. ¿No lo sientes? La mazmorra, no solo ella, incluso tú, está en plena metamorfosis ahora mismo. Sacó una piedra mágica de su bolsa y se la mostró a ambos. En su centro, un pequeño punto negro había empezado a formarse, devorando toda la energía que contenía, como un recién nacido digiriendo su primera comida. Era un cristal que Dioniso había recogido en un piso anterior, dejado caer por un monstruo irregular con el que se habían topado. Pero no era el único. Cuanto más descendían, más a menudo encontraban monstruos que se negaban a resistir el poder invasor, abandonando cualquier intento de escapar. Muchos murieron en el proceso, pero los que sobrevivieron sufrieron transformaciones completas. Ninguno de los dos se atrevió a negarlo. Cuando esa ola de energía oscura atravesó los suelos de la mazmorra, la sintieron vívidamente. Un dolor que les atravesó el cuerpo antes de penetrar en lo más profundo de sus corazones. Habían pasado unas horas, y sus cuerpos rebosaban de vitalidad y fuerza. Este poder oscuro se intensificaba en su interior a cada instante, y les hacía reflexionar. Revis con gusto se apropiaría de este poder. Era lo que más deseaba, y ahora que se lo ofrecían en plata para la pobre Filwis, sus emociones estaban en un torbellino. Una parte de ella la instaba a entregarse, a dejarse consumir, mientras que otra parte, la que aún se aferraba a su mortalidad y soñaba con volver a ser la persona que una vez fue, le gritaba con todas sus fuerzas que se resistiera. Veo que este poder no solo te hace más fuerte, dijo Dioniso, jugando distraídamente con la piedra en sus manos. ¿Qué quieres decir? ¿No es el poder lo único que cambia en nosotros? Preguntó Filwis, con pánico invadiendo su voz. No, claro que no. Me sorprende que ninguno de los dos lo haya notado hasta ahora. Señalándoles el pecho con el dedo, continuó. Su comportamiento ha ido cambiando sutilmente. Dejó que la piedra cayera al suelo. Se agrietó al instante, con finas fracturas que formaban una telaraña sobre su superficie, filtrando la energía atrapada en su interior. Observaron cómo el suelo se quemaba negro al contacto, chisporroteando violentamente antes de que la energía se disipara, dejando un agujero de 2 pies de ancho en la roca. Filwis, te has vuelto más impulsivo. Un comentario de Revis dirigido a mí no te habría irritado antes, pero ahora sí. Y tú, Revis, apenas te estás conteniendo. Puedo sentirlo. La urgencia de dar la vuelta y enfrentarte a la familia Loki por tu cuenta. Pero ese lado racional que aún persiste te recuerda que aún no estás listo, ¿no es así? Dionisio rió entre dientes, sacudiéndose el polvo de la capa. Al oír esto, ambas mujeres tragaron saliva con dificultad, obligando a esos nuevos pensamientos invasivos a retroceder y recuperar sus estados mentales normales. Ese monstruo en las profundidades debía ser algo verdaderamente especial. Si su mera presencia podía provocar tal frenesí en los monstruos y distorsionar la mente de quienes se exponían a él, sin duda era poderoso, quizás comparable a una de las grandes calamidades del pasado. No sería como la imitación de Migok que habían creado con la ayuda de los semiespíritus. Esto sería una verdadera calamidad, digna de las 3 grandes misiones. Una fuerza que inevitablemente encontraría su camino a la superficie y anunciaría una nueva era para el mundo. Dioniso anhelaba presenciar la orgía de caos que traería consigo su llegada. Muy bien, debemos seguir adelante. Si disminuimos demasiado la velocidad, los valientes nos alcanzarán antes de que nos demos cuenta, dijo Dioniso, listo para reanudar la carrera. Sin embargo, cuando volvió su mirada hacia la entrada del piso 40, notó algo extraño. La entrada al siguiente piso no era especialmente grande. Medía unos 2,5 metros de alto y 5 de ancho. Era lo suficientemente ancha como para que los aventureros pudieran pasar fácilmente, pero demasiado estrecha para que los monstruos más grandes de los pisos inferiores pudieran pasar. Sin embargo, ahora la entrada estaba bloqueada por una enorme pared de acero, y apenas dejaba espacios visibles entre la puerta y la roca circundante. Un mal presentimiento los atrapó a los 3. Y no tardaron en darse cuenta. No era una puerta que les bloqueaba el paso. Eran 2 escudos gigantes, colocados uno junto al otro para sellar por completo el camino. ¿Los habría alcanzado ya el valiente? ¿Había predicho sus movimientos con tanta antelación y los había atrapado? Inaceptable. Habían llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Sus expresiones se endurecieron, preparándose para la batalla. Aplastarían el obstáculo y seguirían adelante.
El canto ultra corto de Philbis resonó en el aire mientras Revis se lanzaba hacia adelante. Al extender la mano, la armadura de su cuerpo pareció cobrar vida, desprendiendo un segmento que se transformó en una larga espada. En menos de un instante, la figura escarlata acortó distancias, moviéndose más rápido que nunca, incluso más rápido que durante su batalla con Ice. Sin dudarlo, desató un poderoso corte, blandiendo la espada con todas sus fuerzas. El movimiento de su espada pareció desafiar las leyes del espacio, acortando la distancia entre ella y su objetivo a una velocidad inimaginable. Con un sonido agudo y seco, la hoja impactó contra uno de los enormes escudos, levantando una tormenta de polvo y escombros a su paso. Podía sentirlo. La energía emanaba de la piedra mágica dentro de su corazón, latía por sus venas y llenaba su piel con un éxtasis que nunca había experimentado. Cada poro de su piel rezumaba los restos de esa poderosa energía. En ese momento, se sintió invencible. Con esa fuerza, derrotar a Arya sería pan comido. Conocía las limitaciones de los aventureros, y Arya no podía alcanzarla. La diferencia de nivel entre ellos se había ampliado mucho más allá de lo que hubiera imaginado. En su última batalla, sus estadísticas apenas habían alcanzado las primeras etapas del nivel 6. Aunque su monstruoso cuerpo le otorgaba una fuerza comparable a los límites superiores de ese nivel, ahora sentía que incluso si un aventurero de nivel 7 se parara frente a ella, podría matarlo con solo unos pocos golpes. Sin embargo, algo no cuadraba. Tras golpear el escudo, este no se había movido ni un centímetro. Al levantar la vista, notó que donde su espada había impactado, apenas había dejado un leve rasguño en el extraño metal. ¿De qué tipo de mineral está hecho este escudo? Incluso la adamantita se habría quebrado con un golpe así, pensó, justo cuando notó que algo se movía desde los escudos hacia ella. Sus pupilas se contrajeron bruscamente. La forma de una llama cortaba el aire directamente hacia ella. Tras patear el suelo, saltó hacia atrás, esquivando por poco la enorme espada que atravesó el lugar que acababa de ocupar. Aunque la fuerza del ataque no era tan grande como la suya, decidió mantener la distancia. Su armadura espiritual no podía repararse fuera de Nosos, y no iba a arriesgarse a que se dañara antes de su revancha con su rival. Dio Tirsos. El cántico de Philbis terminó. Su mente se drenó, y un rayo negro estalló, sin prestarle atención a Revis, impactando directamente contra los escudos. Era una magia increíblemente temible. Cuando Philbis se separó de Ein, su poder era bastante común para este tipo de hechizo, lo que significa que sacrificó gran parte de su fuerza a cambio del cántico acortado. Pero cuando Philbis y Ein se unieron, su magia se potenció gracias a la piedra mágica incrustada en su interior. Esta le otorgó un poder comparable al de los largos cánticos de los magos más destacados de Horario. Aunque su canto duró solo unos segundos, su fuerza destructiva rivalizó con la de una invocación prolongada. Los rayos negros retorcieron y agrietaron el aire, destrozando todo lo que tocaban y dejando tras de sí restos carbonizados e irreparables. Pero cuando los rayos se disiparon, el horror se apoderó de ellos. Los escudos no habían retrocedido ni un solo paso. Para Philbis, era imposible. Su magia debería haber herido a un aventurero, incluso si estuviera bloqueando con un escudo. Como mínimo, debería haberlo obligado a retroceder solo por el dolor. ¿Cómo era posible que los escudos ni siquiera se hubieran inmutado? La confusión se apoderó de Philbis mientras se mantenía alejada de los misteriosos escudos, observándolos con recelo, con la incertidumbre atormentándola. ¿Qué clase de magia, o protección desconocida, podría resistir su ataque con tanta contundencia? Un paso pesado y metálico sobre el suelo de piedra, y luego otro. Los escudos avanzaron sin el menor atisbo de miedo. Pronto, 3 figuras más se unieron a ellos, formando una línea coordinada que selló toda la salida. Al unísono, bajaron sus escudos y los llevaron a su lado. El aire parecía congelarse. Y detrás de aquellas imponentes masas de metal, no había aventureros, como el trío había estado esperando. Con más de 2,5 metros de altura, los gigantes esqueléticos, vestidos de carne podrida y armadura oxidada, sostenían espadas enormes como si fueran extensiones de sus propios cuerpos. Eran los restos de antiguos caballeros, resucitados para luchar una vez más. La palabra surgió en sus mentes al instante. Caballeros de la muerte. Lo escuchaste en el estanque de novelas.